Ok, chavos, pues vamos a iniciar. En este caso vamos a hacer un análisis muy breve, muy sencillito respecto a los materiales que vienen incluidos en su material de laboratorio de electrónica digital para que reconozcamos cuál es el nombre del componente y obviamente tengamos una referencia física, referencia estructural de cómo son físicamente los elementos que vienen incluidos en nuestro laboratorio de electrónica digital. Sistemas de control digital, así se llama el laboratorio del material que vamos a empezar a analizar y es correspondiente al segundo nivel de robótica educativa, control digital. Muy bien, el material que ustedes deben de tener es algo muy similar a esto. Vamos a tener un cuadernillo de prácticas, donde van a venir, inclusive creo que son alrededor de 25 circuitos de control digital que vamos a tener. Vamos a tener nuestro organizador de plástico, que es donde vamos a poder colocar todos nuestros componentes que vienen en nuestro material. Viene, obviamente, lo que son nuestros conectores, los conectores Dupont. Recuerden, son conectores Dupont. Viene un conector broche de pila y viene alambre del número 22 que podemos cortar para hacer nuestras conexiones en el protoboard. Vienen los circuitos integrados que, por favor, hay circuitos integrados que valen arriba de 50, 60 pesos, 70 pesos. Entonces, mucho cuidado con sus circuitos integrados. Este material, principalmente la parte cara de este material, pues son los circuitos integrados, que posteriormente le vamos a llamar con puertas lógicas, lo vamos a checar más adelante. Viene por ahí un micro switch, un display, unos LEDs, push button, perdón, resistencias, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a checar, vamos a ir analizando parte por parte de este material. Cuadernillo de prácticas. Viene perfectamente toda la teoría y toda la práctica que debemos de realizar con nuestros 25 circuitos de control digital. Vienen desde lo que son los diagramas simbólicos, ¿sí? Hasta los diagramas pictóricos, que es físicamente cómo los vamos a estar colocando en nuestro protoboard. Viene obviamente el material que vamos a utilizar en cada uno de los circuitos, viene la teoría correspondiente a lo que debemos de aprender en cada uno de los circuitos. El material viene muy completo para que al final estemos realizando sistemas de control digital e inclusive que podamos implementar en la realidad. Por ahí me parece que uno de los últimos proyectos es, por ejemplo, el sistema de control automático para subir el agua de una cisterna a los tinacos en nuestra casa. Viene por ahí también la propuesta de un vehículo seguidor de línea. Vienen cosas muy, muy interesantes en este material y todo parte de nuestro cuadernillo de prácticas, que es como nuestra esencia de todo nuestro kit, de todo nuestro laboratorio. Viene, bueno, no viene incluido el protocolo porque obviamente lo deben de tener ustedes ya en el nivel 1, que es el material de sistemas de control analógico, por eso no se les incluye en este nivel 2, pero el protocolo pues, obviamente ya conocen, es la tablilla de prácticas que viene con todos los orificios y en algunas partes, como es el área de trabajo, toda esta parte se le conoce como área de trabajo. Sí, aquí vamos a encontrar que las conexiones son verticales, estas líneas formadas por orificios, por dentro traen laminillas de cobre que están uniendo de forma vertical esas líneas, esos orificios, y en la parte de la energía o la parte de la batería, que es la parte superior donde encontramos la línea, los orificios entre la línea azul y la línea roja y también en la parte inferior, pues ahí las conexiones son de forma horizontal y nos indica toda la línea, significa que todos los orificios que están junto a esa línea llevan conexión horizontal de lado a lado, ¿sí? En la parte de arriba y en la parte de abajo. Entonces, tenemos ya nuestro protoboard. Tenemos nuestro organizador de plástico en donde nosotros vamos a depositar nuestros componentes clasificados de la manera que nosotros consideremos pertinente para tener bien organizado nuestro material. Bien importante, el organizador de plástico es fundamental para que nuestro material no se maltrate, principalmente los pines, las terminales de nuestros circuitos integrados, de nuestras compuertas, de nuestros LEDs, las resistencias, todos los materiales que vamos a encontrar en nuestro laboratorio de electrónica digital, por favor, hay que organizarlos, clasificarlos en nuestro organizador de plástico, que tiene una tapa transparente para poder visualizar hasta adentro los componentes. Tenemos el bloque de cables y conectores, y aquí está. Tenemos alambre del número 22. Recordemos que entre más grande el número del calibre, es menor el grosor del cable. En este caso es de un solo hilo de cobre por dentro.
recubierto de este hulito de color rojo. El alambre es un solo hilo de cobre. El conector macho tipo Dupont, pues son estos conectores que en la terminación, en los extremos de los cables, pues obviamente viene un conector Dupont, así se llama, Dupont macho, tienen unas puntitas metálicas que van a introducirse en los orificios del protoboard, y tenemos el broche de pila, que va a ser el encargado de transportar toda la energía contenida en nuestra pila hacia nuestro protoboard mediante estos conectores, ¿sí? Mediante nuestros cablecitos y las puntitas. Muy bien. Vamos ahora con recordar un poquito de lo que es un sistema de control mínimo. Recordemos, por favor, que cualquier sistema de control mínimo va a tener una parte llamada entrada, una parte llamada proceso y una parte llamada salida. En la entrada vamos a encontrar a nuestros sensores, capaces de convertir variables físicas en variables eléctricas o manipularlas de alguna u otra forma. Vamos a tener la parte del proceso, que son nuestra parte del control, que realmente va a procesar lo que viene de la entrada para poder otorgar a la salida, pues obviamente no algún elemento que nos pueda convertir esa variable eléctrica en una variable física, como puede ser luz, sonido, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer en este momento ahorita es analizar nuestro material que tenemos en nuestro laboratorio de electrónica digital y ver cuáles corresponden a la entrada, cuáles a proceso, cuáles a la salida y cuáles son complemento, ¿verdad? Para nuestros circuitos que vamos a empezar a fabricar. Elementos de entrada, principalmente son dos los que vienen en su material. El tradicional push button, normalmente abierto. Recordemos que este es un interruptor que si el botoncito no está apretado, es un interruptor abierto. Significa que no va a dejar pasar corrientes entre sus terminales. Cuando apretamos el botón, en ese momento, lo que esté conectado en esa terminal pasa internamente, hay una conexión, se presiona un filamento de metal y deja pasar la corriente hacia la otra terminal. Lo que tengamos en esa terminal, cuando presionemos el botón, va a pasar a la otra terminal. La energía va a poder continuar su trayectoria. Eso es en cuanto al push button normalmente abierto. Pero también vamos a tener otro tipo de interruptor, la misma situación, abrir y cerrar un circuito, pero esos son de interruptor deslizable. Tenemos en un deep switch de 4 entradas, tenemos 4 interruptores deslizables. Cada vez que movamos de posición el interruptor, que vienen numerados del 1 al 4, vamos a prender o apagar o vamos a dejar pasar corriente o no vamos a dejar pasar corriente a través de nuestro circuito. Si mandamos la información hacia on, prendido, hacia abajo, apagado. Prendido, apagado. Cada uno de estos 4 interruptores vamos a poder controlar entonces 4 diferentes señales de entrada. Sale con nuestro deep switch. Es como si tuviéramos 4 interruptores deslizables en un solo módulo pequeñito llamado deep switch. Tiene la particularidad que sus terminales van a acoplarse perfectamente a nuestro protoboard para poder estar controlando estas 4 señales de entrada. Esos son los elementos de entrada de nuestro material. Vamos a ver ahora los elementos de control. Y aquí hasta cierto punto es donde viene el mayor peso específico del material de sistemas de control digital. Porque vamos a darnos cuenta que tenemos muchos circuitos integrados que tienen esta forma. Algunos circuitos integrados, en este caso los que estamos analizando, vamos a contar cuántas terminales tienen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terminales de un lado y 7 del otro. Significa que estos 6 circuitos integrados, que a partir de este momento les vamos a conocer como compuertas lógicas, van a tener 7 terminales de un lado y 7 terminales del otro lado para dar un total de 14 terminales en estos 6 circuitos integrados conocidos como compuertas lógicas. Recordemos que una particularidad en electrónica digital es que únicamente vamos a trabajar con 2 valores posibles de voltaje. En este caso es 0 lógico y 1 lógico, que corresponde a 0 volts y 5 volts en el 1 lógico, porque la tecnología con la cual están fabricados estos circuitos integrados es TTL. Y la tecnología TTL en electrónica digital significa que el 0 lógico es 0 volts y el 1 lógico son 5 volts. 2 valores posibles de voltaje los que vamos a estar manipulando. Y con esta situación, con estos 2 valores, vamos a poder realizar diferentes operaciones conocidas como operaciones
booleanas, operaciones booleanas. Más adelante vamos a ver de qué se trata esto. En esta sesión el día de hoy es únicamente empezar a identificar el componente, asignarle un nombre, ver estructuralmente de cuántos pines se compone, pero sí vamos a dar un pequeño análisis muy sencillito relacionándolo con un símbolo y la operación booleana que va a realizar con ceros y unos únicamente. Recordemos que electrónica digital es digitalización de la información, únicamente dos valores, el 0 y el 1. Muy bien, tenemos la primer compuerta. La primer compuerta es la compuerta OR. Dos entradas, una salida. Ese es el símbolo. La operación booleana que va a hacer es suma A, la entrada A más la entrada B y la salida se le va a llamar Q. ¿Cuál es el circuito integrado que hace esta operación? El 74LS32. Esta es nuestra primer compuerta. ¿Y qué creen? Internamente este circuito integrado, ¿cuántas compuertas OR trae? Una, dos, tres, cuatro. ¿Cómo podemos identificar entonces? El 74LS32 trae internamente 4 compuertas OR. Y cada compuerta OR trae sus dos entradas, como estoy analizando en este momento con la primera, dos entradas y una salida. Sus dos entradas estarían en los pines 1 y 2 y la primera salida de la compuerta estaría en el pin número 3 y así con cada una de ellas. Ok, ¿qué operación hace? Suma, vamos a suponer que el valor de A en este caso sea un 0 y el valor de B en este caso sea un 1. Recordemos que son los únicos dos valores posibles que podemos manejar o manipular para hacer nuestras operaciones booleanas. 0 más 1, la salida sería un 1. Q tendría un valor de 1 en este ejemplo sencillito que acabamos de poner. Muy bien, la siguiente compuerta que vamos a manejar es la compuerta AND. Su símbolo es este. También tiene dos entradas, A y B, y una salida. La operación booleana que va a realizar se llama operación punto, muy similar a una multiplicación. En este caso le vamos a llamar operación punto. El circuito integrado que va a contener a las compuertas AND se llama 74LS08. Internamente, ¿cuántas compuertas vienen incluidos? Es 1, 2, 3, 4 compuertas AND. Cada compuerta AND tiene sus dos entradas y su salida. Aquí vemos, los pines 1 y 2 son las entradas de la primera compuerta AND y la pata 3 o el pin 3 es la salida de la primera compuerta AND. Vamos a realizar, por ejemplo, una operación punto que es muy similar a una multiplicación con los mismos valores de entrada. Si A tuviera un valor de 0 y B tuviera un valor de 1, 0.1 o 0 por 1, el valor de Q sería 0. Es una operación booleana muy sencillita, muy similar a la multiplicación. Vamos con nuestra tercera compuerta que se conoce como compuerta NOT o compuerta inversora. Su símbolo es este. Y nos dice que una compuerta NOT, lo que entre, se invierte a la salida. Esa rayita que ven ustedes arriba se le va a llamar negación. Negar lo que está en la entrada. Aquí, por ejemplo, vemos la operación. Si entra una A, sale lo contrario de esa A. ¿Cómo funciona entonces? Vamos a poner un ejemplo. Si A tiene un valor de 0, a la salida de la NOT, ¿qué es lo contrario de 0? Pues un 1. En este caso, si entra un 0, la salida sería un 1. Si entra un 0, sale un 1. Caso contrario, si entra un 1, si aquí vale 1, la NOT lo que hace es invertir el valor y a la salida tendríamos un 0. Recordemos que esta línea arriba de la variable A significa negación y negación es lo contrario, lo inverso. Inclusive también se le conoce como compuerta inversora. ¿Cuál es el circuito integrado que nos va a hacer esta función? El 74LS04. Y en este caso vamos a ver cuántas compuertas no trae este circuito integrado. Trae 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y como nos podremos dar cuenta, únicamente es una entrada y una salida. Cada compuerta trae su entrada, en este caso el pin 1 es la entrada de la primera compuerta NOT, y a la salida viene su pin correspondiente a la negación de la entrada de esa compuerta NOT. Muy bien, llevamos 3 hasta ahorita. Vamos con la cuarta.
La cuarta es la compuerta NOR. La compuerta NOR. Tenemos como símbolo, aquí lo tenemos, dos entradas también, una salida. Y nuestra compuerta NOR lo que va a hacer es lo siguiente. Va a ser la suma de las dos entradas y el resultado lo va a negar. Significa, vamos a poner un ejemplo. Si A vale 1 y B vale 0, 1 más 0, 1. Ah, pero hay que negar el resultado y el resultado sería 0. Significa que primero hay que realizar la suma y después tendríamos que negar o invertir el resultado. ¿Qué circuito integrado me hace esa función? El 74LS02. Y recordemos que es tecnología TTL, entonces los valores de voltaje que va a manejar es 0 lógico, 0 volts, 1 lógico, 5 volts. Es para que no se nos olvide. Entonces tenemos 4 compuertas NOR integradas en este circuito integrado, valga la redundancia. Cada una de estas compuertas tiene dos entradas, A y B serían los pines 2 y 3 para la primera compuerta NOR, y la salida Q estaría en el pin 1. Muy importante ver cómo van la numeración de los circuitos integrados. Recordemos que siempre debemos de encontrar primeramente, para ver la numeración de un circuito integrado, la muesca o ranura que se encuentra al inicio de una de las dos partes más pequeñas de su prisma rectangular. En alguna de esos dos lados va a tener una muesca. Aquí está, miren. Esta muesca significa que la pata que esté abajito, sí, de esa muesca, aquí va a ser la pata número 1. Y enfrente va a ser la pata número 14. Eso es nada más para que no se nos olvide cómo viene la numeración de nuestros circuitos integrados. De donde esté esta muesca, abajito es la pata número 1 o el pin número 1, aquí está, y enfrente va a ser el 14. Obviamente el último de esta fila va a ser el 7, y del otro lado va a estar enfrente del 7 el pin número 8. Bien, vamos ahora para esto, pues obviamente no se les olvide, el 74LS02 es el circuito integrado o la compuerta NOR, ¿sale? El circuito integrado de las compuertas NOR. Vamos ahora con la compuerta NAND. Nuevamente vemos dos entradas, A y B. Tenemos una salida. ¿Qué operación hace? Es una operación punto, pero negada. Hay que negar el resultado. Muy bien, entonces, si tengo en A el valor de 0 y tengo en B el valor de 1, 0.1 o 0 por 1, el resultado sería 0. Pero como tenemos que negar el resultado, al final obtendríamos un 1 a la salida. Y esa es la operación que va a realizar la compuerta NAND con los valores posibles 0 y 1. Muy bien, el circuito integrado que me hace esta operación y que obviamente va a contener 4 compuertas NAND es el circuito integrado 74LS00, que también tiene 14 pines. Y vamos con lo último, que es la compuerta SOR. La compuerta SOR o XOR tiene dos entradas también y tiene una salida. No me voy a meter mucho con el análisis de esta compuerta porque sí tendríamos que primeramente analizar las otras anteriores para poder entender el funcionamiento de esta. Únicamente es comentarles que a la salida de una compuerta XOR, cuando las entradas son iguales, vamos a obtener un cierto valor aquí, y cuando las entradas son diferentes, también otro cierto valor, que puede ser un 0 o un 1 únicamente. ¿Cuál es el circuito integrado que me va a hacer la función booleana de una XOR? El 74LS86. Tenemos 4 compuertas XOR, en donde, por ejemplo, en la primera compuerta, las dos entradas A y B están en los pines 1 y 2, y la salida está en el pin número 3, que sería en este caso la salida Q. Esto es exclusivamente para nuestras compuertas, y las compuertas son circuitos integrados de 14 pines o 14 patitas. Ahora tenemos otros elementos de control. Tenemos un circuito integrado que tiene 16 pines. Ya recuerden, encontrando la muesca o la ranura en el integrado, este es el pin número 1, y ahora no llegarías al 7, sino hasta el 8, 9, 10, hasta el 16. Este circuito integrado es el SN74LS48. El 74LS48 es un circuito integrado que va a ser un decodificador de BCD a 7 segmentos. ¿Qué función va a ser este circuito integrado? Cuando nosotros
querramos convertir un valor binario a un valor decimal, porque tienen una relación, cualquier número se puede representar de forma binaria, de forma decimal, vamos a tener que hacer uso de nuestro decodificador para poderlo visualizar ese valor binario en un display que nos pueda representar cualquiera de los 10 números decimales que conocemos, desde el 0 hasta el 9. Entonces, si nosotros queremos conectar nuestro display, que es nuestro elemento que nos va a indicar el valor decimal de una operación o de una acción realizada por una compuerta lógica, nosotros la podemos estar visualizando mediante la interconexión de un decodificador BCD a 7 segmentos, que es el 74LS48. El 74LS193 también viene siendo un circuito integrado de 16 pines. En este caso, el número del circuito integrado va a ser el 74LS193. También tiene 8 pines de un lado, 8 pines de otro, y ¿cómo se le va a conocer a este 74LS193? Se le va a conocer como flip-flop tipo J. Internamente lo que va a contener son una combinación de compuertas lógicas como las que analizamos en la diapositiva anterior para realizar cierta función específica. Por el momento son los únicos dos integrados de 16 pines que vamos a poder manipular en nuestro material de control digital. También tenemos un integrado de 20 pines. El de 20 pines es el 74LS373. En su interior va a contener una combinación de compuertas lógicas que van a dar origen a 8 flip-flop tipo D. No se preocupen por qué hace un flip-flop tipo D, después lo vamos a analizar. Lo más importante es reconocer que es el integrado que tiene 20 pines, 10 de un lado y 10 del otro lado. Siempre recordemos que iniciemos con la muesca. A donde esté la muesca, ahí empezamos con el pin número 1 abajito de esa muesca y nos vamos hasta el pin número 10, 11, hasta el 20. El 20 queda enfrente del pin 1. Ahora vamos a ir con otro circuito integrado de 14 pines, que es el 74LS192 o 193. El que vamos a trabajar nosotros es el 74LS193. Este es un contador binario arriba-abajo de 4 bits. Esto nos va a hacer una cuenta binaria, ¿sí? Para 4 bits hasta 2 a la 4 de valores posibles para poder encontrar números binarios. No se preocupen también, lo vamos a checar más adelante. Lo más importante es reconocer que el 74LS193 es un circuito integrado de 14 pines y que va a ser un contador binario de 4 bits. Por último, no puede faltar a nuestro ya gran famoso temporizador, que es el circuito integrado 555, nuestro famoso 555, un circuito integrado de 8 pines, ¿sí? Y lo que vamos a estar controlando principalmente son pulsos que nos está mandando cierto tiempo. Por eso se llama temporizador. Va a estar mandando pulsitos cada cierto tiempo, se va a estar formando una onda cuadrada, ¿sí? En que cada subida o cada bajada de esa onda cuadrada, pues nos va a poder accionar cualquiera de nuestros elementos de control antes mencionados, como los flip-flop, como las compuertas lógicas, etc. El temporizador es fundamental para llevar una secuencia de tiempo de nuestros circuitos que están realizados con compuertas lógicas. Elementos de salida que tiene nuestro material. Tenemos el famoso LED, ya lo conocemos, tiene un ánodo y un cátodo, ¿sí? Creo que nos dan 6 LEDs, si no mal recuerdo, en el material. Y tenemos el display de 7 segmentos. Internamente también trae LEDs y nos van a prender cada uno de esos LEDs una de las áreas de este display. ¿Por qué se llama 7 segmentos? Porque son 7 segmentos los que se necesitan para poder armar, en este caso, cualquier dígito del 0 al 9 que nosotros conocemos en nuestro sistema decimal. Aquí son nuestros dos elementos de salida. ¿Por qué son de salida? Porque es mediante los cuales vamos a estar visualizando cuál es la información que proviene de nuestro sistema de control, de nuestras compuertas lógicas, de nuestros decodificadores, de nuestros flip-flop. Vamos a visualizar esa salida mediante estos dos elementos, los LEDs o los displays. Componentes electrónicos varios que acompañan nuestro material. Tenemos un regulador de voltaje, que es el que tenemos en pantalla, hay que reconocerlo por favor.
el LM7805, se le conoce como 7805, en donde a la entrada puede llegar un voltaje, pueden ser 6, 8, 10, 15 volts, no sé, y a la salida únicamente vamos a tener 5 volts. Siempre vamos a tener aquí a la salida 5 volts. Es muy importante, recordemos que en tecnología TTL, los circuitos integrados, todas las compuertas trabajan con valores de 0 o 5 volts. Por eso necesitamos tener este regulador de voltaje, que como su nombre lo dice, va a regular la entrada, el voltaje de entrada puede ser mayor a 5 volts, siempre lo va a bajar a la salida a 5 volts. Obviamente el voltaje de entrada no tiene que ser menor a 5 volts porque si no, obviamente la salida no la va a poder regular a 5 volts. Y obviamente tiene su famosa tierra o negativo para poder tener a la salida positivo y negativo. Eso es nuestro regulador de voltaje. Tenemos también las famosas resistencias eléctricas que nos limitan el paso de la corriente para que no se nos dañen componentes eléctricos que trabajan con cierto nivel de corriente eléctrica. Ya sabemos que se leen por código de colores. Tenemos los capacitores electrolíticos que tienen la capacidad de almacenar pequeñas cantidades de energía y obviamente tienen una forma de botecitos en donde una de las terminales va a tener una banda gris en este caso y va a tener el signo de menos, indicando que esa terminal es la parte negativa de nuestro capacitor electrolítico. Y también tenemos los famosos capacitores cerámicos que parecen lunetas o lentejitas que también, dependiendo del valor, ¿sí?, va a ser la cantidad de microfaradios, nanofaradios, picofaradios que puede almacenar. Recordemos que estos dos elementos van a servir acoplados o funcionando con las resistencias, haciendo circuitos RC, famosos circuitos RC resistivos capacitivos, nos van a estar determinando el tiempo con el cual se puede estar accionando un temporizador, en este caso el 555. Recordemos que cuando en un circuito básico de un temporizador 555 movemos el valor de un capacitor o movemos el valor de una resistencia, vamos a estar jugando con el tiempo con el cual está pulsando ese multivibrador o ese 555 o el tiempo con el cual puede activarse una salida o el tiempo con el cual vamos a estar alimentando un sistema que depende de vibraciones, que va a depender de pulsos de subida o de bajada para poderse activar. Entonces, todos estos elementos van a estar acompañando nuestro material de electrónica digital para poder hacer nuestros sistemas de control. Quédate con nosotros, suscríbete por favor, invita a tus amigos de tu escuela que se suscriban al canal, dale like y vamos a iniciar por este maravilloso viaje de la robótica educativa y mecatrónica educativa.